yo todavía creo en lo imposible. Fueron las palabras de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, de quien hoy conoceremos un proyecto del cual no caben dudas de su impronta. Bueno, mi nombre es Jorge Rico, soy arquitecto, graduado en la Universidad Nacional del Litoral en el 92. Pertenezco a una cátedra que es instalaciones y además tenemos una cátedra optativa de construcciones flotantes. A raíz de que ya en el año 2002, a partir de un proyecto de investigación que dirigía el arquitecto Carli, con un grupo de colegas y docentes además de distintas disciplinas, comenzamos a explorar y a pensar justamente de qué forma nosotros que vivimos en Santa Fe podemos desarrollar, tener alguna apropiación más sustentable de todo lo que es la zona de los humedales, una apropiación más inteligente que lo que es el típico palafito, algo que se ajuste más a esa dinámica, digamos, de crecidas y bajantes. Y comenzamos a explorar algo que no inventamos, digamos, esto ya estaba bastante desarrollado en ese momento a nivel mundial, en Holanda principalmente, en Seattle, en Estados Unidos, Japón, que era todo lo que era el tema de las construcciones flotantes. Entonces, esa idea y ese desarrollo de construcciones flotantes, ese proceso de investigación, lo que dio como resultado es justamente ir reconociendo de qué forma con tecnología y con mano de obra local nosotros podíamos ir reproduciendo esas nuevas técnicas constructivas para ser aplicadas al agua. Al punto de que hace unos 4 o 5 años, desde el gobierno de la provincia, del Ministerio de Salud, que pocos saben, pero la provincia de Santa Fe tiene en la isla Guaycurú unas 2 horas lancha arriba del puerto de Reconquista. En esa isla viven casi 350 personas, santafesinos, y hay una escuela primaria y un centro de salud. Entonces el gobierno de la provincia en ese momento encomienda a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, que le diseñemos y le hagamos los pliegos técnicos de una posta sanitaria flotante, justamente para emplazar en ese lugar. A raíz de esa situación nosotros tuvimos que ir estudiando y dando cuenta de cuáles eran las tecnologías más apropiadas. Entonces, abajo, las construcciones flotantes que nosotros hacemos tienen esa tradición más holandesa de utilizar el hormigón. Nada de tachos de 200 litros, ni de reciclado, ni de cosas livianas, porque lo cierto es que cuando vos construís una vivienda flotante sobre una base liviana, si bien es cierto que la podés llevar más fácil a tiro, cuando viene un viento de 80, 100 km por hora que a veces tiene nuestro entorno geográfico, la casa literalmente puede darse vuelta. Entonces, trabajamos con la tecnología de hormigón y en este caso para ese centro de salud fue un casetonado de hormigón montado sobre bloques de EPS, de poliestileno expandido, comercialmente Telgopor, para que la gente lo entienda mejor, bloques de alta densidad que fueron recubiertos justamente por un sistema de vigas y de losas, donde se arma una base técnicamente inundible. ¿Por qué? Porque no tiene ningún compartimiento estanco hueca, de manera tal que si incluso tiene alguna fisura, un rumbo que se llama en navegabilidad o algo, el Tergopol está ahí adentro, con lo cual no se puede hundir y le da un grado de seguridad muy grande. Y por otro lado, un peso propio y una estabilidad, eso trabaja como un sistema monolítico, actúa literalmente como un puerto, a diferencia de otras tecnologías que están haciendo ahora que son muy livianas, entonces son como una malla, que cuando hay mucho viento y ola, esas bases flotantes comienzan a repetir todo lo que es el movimiento que hacen las olas, con lo cual las tecnologías que tienen que estar arriba sufren bastante. Cuando llegó el momento de estudiar y analizar qué sistema elegir para construir eso, analizamos 5 sistemas, que la mayoría partíamos de la base que tenían que ser sistemas más livianos que el tradicional. Entonces analizamos el sistema New Panel, el sistema Country House, el sistema Exacta, el sistema de madera criada, tradicional como el de cabañas, y el Steel Frame, que no es otra cosa que justamente un avance, si se quiere,
sobre esa lógica de construcción de madera que es tan conocida en Estados Unidos y en Canadá, que ahora toda la mayoría de los programas que se ven de remodelación, la gente se sorprendía al principio porque ven que todas unas casas fantásticas y adentro cabios de madera, todo panel de roca yeso, y así se arman las cuestiones. Entonces esa forma de construir tecnología liviana la fuimos haciendo una ponderación sobre esas 5 tecnologías, ponderando justamente distintas cuestiones que tenían que ver específicamente a la construcción flotante. Si teníamos que hacerla en isla, cómo era el tema de llevarlo, cómo era el tema de acopiarlo, cuál era la capacidad que tenía el sistema de crecer sin que se modifique mucho, cuál era la capacidad que tenía que tener la mano de obra si eventualmente la tenía que hacer la gente que estaba ahí, el grado de transportabilidad y principalmente el peso. Entonces, en el sistema steel frame nosotros, porque obviamente uno tiene distintas posibilidades de cierre, pero en ese caso lo analizamos en función de la tecnología externa tipo AVES, que una vez que uno tiene todo el bloque y la caja de acero rigidizada con los paneles OSB o fenólicos y todo lo que es la membrana de barrera de vapor, directamente lo que se pone es una placa también de EPS, de telgopor, digamos, de alta densidad, de 30 kilos de alta densidad, de 3 centímetros, luego de la cual se le genera una malla de fibra de vidrio y se revoca con un sistema de revoques, digamos, de alta retractabilidad, y luego se pinta. Entonces, en ese análisis que nosotros hicimos de comparación ponderativa, el steel frame es el que resultó ser el más favorable, y por eso a partir de entonces nosotros propusimos ese sistema constructivo para la posta sanitaria de la isla Guaycurú. Y como además yo soy titular de la empresa SRL que se llama Flotec Construcciones Flotantes, al justamente comprobar eso y además ya haber construido con steel frame un estudio que hicimos sobre una base que estaba sentada en tierra pero que si el río subía flotaba, es un estudio que hicimos para una señora que vive en Funes, en la zona de Rosario, que construimos acá, lo llevamos en un carretón y lo bajamos en la zona de Funes, que en ese momento cerca de Rosario tenía el problema de que cada tanto el arroyo de Ludueña se desbordaba. Entonces ella quería tener algo tipo Arca de Noé, que ya le había pasado 2 veces, su terreno había tenido 1 metro de agua. Y tenía un hijito, ella era sola con su hijo, entonces ella quería, si había una contingencia, subirse ahí, que flotara. Bueno, entonces la tecnología de steel frame es la que mejor se adaptó a ese proceso constructivo, e incluso tiene ese grado de flexibilidad que a veces se necesita cuando vos estás haciendo maniobras de transporte en agua o en tierra, que hace que siempre la base, por más rígida que sea en cuanto al hormigón, siempre hay 3, 4, 5 milímetros que la base trabaja. Y justamente la capacidad que tiene de memoria el sistema de las cajas de acero de steel frame es muy interesante. Y a diferencia del otro sistema que también es bueno aplicar, pero que a veces vos dependés de qué madera encontrás, es justamente el sistema de la madera. Pero justamente ese es el problema acá hoy, que si tenés que construir a algún lado y no tenés una madera que está seca, perfecta, ni hablar que si usás pino que tiene que estar tratada contra bichos, etc. Entonces finalmente uno termina justamente eligiendo esa tecnología por todos los beneficios que te entrega. El gran desafío que tiene Santa Fe, porque nosotros vivimos acá, los profesionales que vivimos ahí, y de hecho tanto nosotros como profesionales y los alumnos que tratamos justamente de empoderar para que comiencen a trabajar la cuestión flotante, es justamente trabajar con la posibilidad de construir viviendas y edificios que trabajen en la isla, pero que no sean un rancho montado sobre una base flotante, justamente porque que sean literalmente una casa. Entonces el sistema de steel frame es lo que te permite, tanto en la construcción, la capacidad de modelarse que tiene y de panelizarse y en un rápido montado, como de terminaciones exteriores, que permite no solamente la terminación de una vivienda, sino que además vos podés agregarle a esa caja rígida otros elementos de paneles conformados que hacen que el mantenimiento sea muy fácil. De hecho, ahora estamos justamente entrando una planimetría en prefectura para una casa de 90 metros cuadrados que va a ser completamente hecha con steel frame,
y que en el sistema exterior va a tener paneles conformados porque el dueño quería cero mantenimiento, es decir, que entonces esa también es una alternativa. Con lo cual estamos trabajando en dos proyectos, uno sobre Ruta 1 y otro en zona cercana al puerto, justamente para que las personas que les gusta vivir el agua y que les interesa vivir el agua tengan una alternativa que hoy no tienen.